¿Alguna vez te has preguntado cómo es tener un padre multimillonario? Créeme, no es el cuento de hadas que imaginas. Mi padre es uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de Madrid. Es dueño de media capital. Lo niega y cree, de verdad cree, que el dinero lo convierte en Dios. Planeó toda mi vida antes de que yo pudiera caminar. ¿Qué colegio? ¿Qué amigos? ¿Qué carrera? ¿Qué marido? A los 16 años, me dijo, el amor es un lujo para los pobres. Eres una Montemayor, te casas por estrategia. Hace 6 meses rompí su regla. Me enamoré de un hombre al que él llama escoria de Vallecas, un mecánico con las uñas manchadas de grasa, y en mi propia boda, delante de 300 invitados, mi padre se levantó y me humilló por completo. Lo que no sabía era que esa perorata estaba a punto de convertirse en el mayor arrepentimiento de su vida. Hola a todos, soy Sofía, 28 años. Si están viendo esto, presionen el botón de suscribirse y díganme desde dónde sintonizan. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Los leo todos. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta 8 meses, a la noche en que le dije a mi padre que me casaría con un hombre que nunca había conocido. El ático Montemayor en el barrio de Salamanca tiene ventanales del suelo al techo que miran al Parque del Retiro como si fueran sus dueños, y en cierto modo, mi padre lo cree. Esa noche de jueves, estábamos sentados alrededor de la mesa de comedor de nogal de 12 plazas importada de Italia, algo que mi madre siempre se encarga de recordarles a los invitados en cada cena. La vajilla de Lladró brillaba bajo la lámpara de araña. Una botella de Vega Sicilia único, 2010, descansaba en el aparador, probablemente valorada en más de lo que la mayoría de la gente paga de alquiler mensual. Mi padre, Ricardo Montemayor, se sentaba en la cabecera, su aura de poder brillando cada vez que levantaba su copa de vino. A sus 58 años, exudaba autoridad en cualquier sala en la que entraba. Su imperio inmobiliario, sus conexiones políticas, un nombre que abría puertas en todo Madrid. He organizado una reunión para ti este sábado, dijo, sin levantar la cabeza de su solomillo. Harrison Wells III. Su padre y yo estamos finalizando una fusión. Sería estratégico que ustedes dos se conocieran. Dejé el tenedor. No puedo el sábado. Él levantó la cabeza. Continué, con el corazón latiéndome en el pecho. Tengo a alguien que quiero presentarte. Alguien con quien he estado saliendo durante 6 meses. Se llama Pablo. ¿Y yo? ¿Quién? La voz de mi padre fue como una cuchilla que cortó la sala. ¿De qué familia? ¿Los Wells Montgomery? No me digas que es uno de los hijos de los Hartley. No lo conozco. El silencio después fue sofocante. He estado saliendo con un hombre durante 6 meses, dijo lentamente. Al que no he examinado, al que no he aprobado. No necesito tu aprobación para salir con nadie, papá. Se recostó, la mandíbula apretada. En esta familia, Sofía, el amor es un lujo, el matrimonio es estrategia. ¿Quién se atreve a acercarse a mi hija sin pasar por mí primero? Conocí a Pablo hace 6 meses, una tarde de martes que nunca se me permitió tener libre. Acababa de salir de una reunión de la Junta particularmente brutal, donde mi padre destrozó mi propuesta de marketing frente a todo el equipo ejecutivo. Dijo que era decente para alguien que aún está aprendiendo. Yo tenía 27 años, un MBA por el IE Business School, pero a sus ojos siempre sería una niña jugando a disfrazarse. Encontré una cafetería en Malasaña, del tipo con sillas de madera que no combinaban, un menú escrito en una pizarra, y donde nadie reconocía el apellido Montemayor. Pedí un café solo y me senté en un rincón, tratando de recordar cómo respirar. Mal día, dijo una voz. Levanté la mirada. Era alto, quizás 1.88 metros, con ojos marrones amables y manos callosas. Llevaba una camisa de franela desgastada con manchas de grasa en las mangas. Su sonrisa era cálida, sin pretensiones. Real. ¿Tan obvio es? Pregunté. Llevas revolviendo ese café 10 minutos sin beberlo. Se sentó frente a mí sin ser invitado, y extrañamente no me molestó. Hablamos durante 3 horas. Me contó que era mecánico, dueño de un pequeño taller de reparación de coches en Vallecas. Me preguntó sobre mi día, mis intereses y mis sueños. Ni una sola vez preguntó por mi familia o el negocio de mi padre. No me importa cuál sea tu apellido, dijo más tarde, al acompañarme a la estación de metro. Solo quiero saber qué te hace reír. Nadie me había dicho eso antes. Siempre pagaba en efectivo, gruesos fajos de billetes que sacaba de una vieja cartera de cuero. Se negaba a ir a lugares elegantes. Prefería los bares de tapas y los pequeños restaurantes donde la comida era buena y sin pretensiones. Pensé que estaba ahorrando. No tenía ni idea de lo que estaba ocultando. Mi padre no tardó. 3 días después de que mencioné el nombre de Pablo, me convocaron a su despacho en la sede de Montemayor Inversiones. El despacho de la esquina, en el piso 42, con una placa de 15 millones de euros en la pared
y una vista del distrito financiero estaba diseñado para intimidar. Funcionaba con la mayoría de la gente. Un archivo marrón estaba sobre su escritorio. Pablo Gascón. Leyó mi padre en voz alta, pasando las páginas, 32 años. Propietario de un piso de un dormitorio en Vallecas. Valor tasado en menos de 400.000 euros. Dirige un pequeño taller de reparación de coches. Taller de automoción Gascón con ingresos anuales estimados por debajo de 200.000 euros. Sin activos significativos, sin conexiones familiares notables, sin inversiones aparte de una cuenta de jubilación básica, cerró el archivo y me miró con una mezcla de lástima y repugnancia. ¿Este es el hombre que elegiste? ¿Un mecánico de Vallecas? Es bueno. La gente buena no construye imperios, Sofía. La gente buena es devorada por ellos. Se levantó y caminó hacia la ventana. Contraté al mejor investigador privado de la ciudad, Pablo Gascón. ¿Sabes lo que encontró? Nada. Ni deudas, ni escándalos, ni secretos oscuros. Simplemente nada. Un hombre completamente normal. Quizás eso es exactamente lo que quiero. Se giró, con los ojos fríos. Eres una Montemayor. No tienes permitido ser normal. Él no quiere nada de mí, papá. No le importa tu dinero, tu nombre, ni nada más. Eso es lo que no puedes entender. Mi padre rió. Una risa amarga y cortante. Todo el mundo quiere algo. La única pregunta es cuándo lo revelarán. Empujó el archivo a través del escritorio. Termina esto ahora, antes de que avergüences más a esta familia. Dejé el archivo en su escritorio y salí sin decir otra palabra. Su investigador no había encontrado nada sospechoso porque Pablo había sido cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. Pablo me propuso matrimonio un domingo por la mañana. Estábamos en su bonito piso, pequeño pero impecable, lleno de la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas que él mismo había limpiado. Me hizo tortitas, un poco quemadas en los bordes, y me entregó una caja de terciopelo sobre el mostrador de la cocina. Dentro había un anillo, simple, elegante, un solo diamante sobre una banda de oro que brillaba como una pequeña estrella. Sé que no soy lo que tu familia espera, dijo en voz baja. Sé que no puedo darte una mansión o un jet privado, pero puedo darte esto. Nunca intentaré controlarte. Nunca te haré sentir pequeña. Y pasaré cada día tratando de hacerte feliz. Dije que sí antes de que terminara de hablar. Esa noche, llamé a mi madre. 2 meses, le dije. Nos casaremos en 2 meses. Quería que lo escucharas de mí. El silencio fue tan largo que pensé que había colgado. Me estás matando, Sofía. Su voz temblaba con dolor ensayado. Literalmente me estás matando. ¿Sabes cómo le va a afectar esto a tu padre? ¿A nuestra reputación? Me voy a casar, mamá, con el hombre que amo. ¿Amar? Escupió la palabra como veneno. ¿Crees que el amor paga tu estilo de vida? ¿El amor mantiene tu posición social? Mi hermano Javier me envió un mensaje de texto 1 hora después. Oído que te casas con un mecánico sin un duro. Decisión audaz, hermanita. No puedo esperar a verte durmiendo en Vallecas. No respondí. La llamada de mi padre fue la última. Su voz era helada. ¿Quieres una boda? Muy bien. Te daré una boda. Una pausa. Una que recordarás por el resto de tu vida. Debería haber reconocido la amenaza en su voz, pero estaba demasiado eufórica para notar el cuchillo que se afilaba detrás. El primer ataque se produjo en Pronovias. Tenía una cita para probarme mi vestido de novia. Nada demasiado extravagante para los estándares de los Montemayor, solo un clásico vestido de alta costura que había estado mirando. La asesora, una mujer que había servido a mi madre durante años, me saludó con una sonrisa forzada. Lo siento, señora Montemayor, pero parece que hay un problema con su cuenta. Mi tarjeta de crédito fue rechazada, luego la de respaldo, luego la de emergencia que mi madre me había dado para ocasiones especiales. Llamé al banco desde el probador, rodeada de tul y seda. De repente, no tenía liquidez. Lo siento, señora Montemayor, pero sus cuentas han sido desactivadas. El titular principal eliminó su acceso de usuario autorizado ayer. El titular principal, mi padre. Me senté allí con mi combinación, mirando el teléfono mientras la realidad me golpeaba como una cortina. No solo estaba amenazando, había comenzado un asedio financiero. Pablo me encontró 1 hora después, todavía sentada en el probador. Le envié un mensaje de texto entre lágrimas, tratando de no derramar lágrimas en público. Déjame ayudar, dijo, extendiendo la mano hacia su cartera. No. Mi orgullo hizo que mis palabras fueran más cortantes que mi intención. No puedo. Tengo que resolver esto yo misma. Aún así, sacó un fajo de billetes. Billetes de 100 euros, al menos 2.000, sujetos con una simple goma elástica. Más dinero del que cualquier mecánico debería llevar casualmente. Quiero,
dijo simplemente. Déjame. Miré el fajo de dinero, demasiado grueso, demasiado casual, y un pensamiento cruzó por mi mente, pero estaba demasiado abrumada para examinarlo. Por primera vez en 28 años, estaba en una tienda que no podía pagar, y me di cuenta de algo aterrador. Sin el dinero de mi padre, no sabía quién era, pero estaba a punto de descubrirlo. Las repercusiones sociales fueron rápidas y brutales. En una semana, mi teléfono enmudeció. Amigos que conocía desde el colegio de élite de La Moraleja, de repente tenían problemas de agenda, almuerzos cancelados, grupos de chat en silencio. Luego llegaron los mensajes de texto, siempre disculpándose, siempre cobardes. Lo siento, cariño, pero mamá dijo que no deberíamos pasar el rato ahora. Ya sabes cómo son los negocios. Te quiero. Hola, Sophie. Esto es incómodo, pero mi padre hace mucho con Montemayor Inversiones. ¿Entiendes? No es nada personal, pero no puedo arriesgar la relación de mi familia con la tuya. Suerte. 28 años de amistad, y cada una tenía un precio que yo ya no podía pagar. En Montemayor Inversiones, donde había trabajado en marketing durante 3 años, mis colegas evitaban el contacto visual. Los susurros me seguían por todos los pasillos. El despacho de la esquina que me había ganado de repente fue necesario para una reestructuración. Un correo electrónico de recursos humanos llegó un viernes por la tarde. Su puesto está siendo evaluado. Absténgase de cualquier actividad de contacto directo con el cliente hasta nuevo aviso. No me despidieron, solo querían asegurarse de que supiera que no servía para nada. Durante todo ese tiempo, una persona me contactó constantemente. Una abogada llamada Martha Sands. No, espera. Margaret Smith. Ella había sido la abogada de mi abuela antes de que ella falleciera 2 años antes. Su mensaje de voz decía: Señora Montemayor, hay un asunto relacionado con el patrimonio de su abuela que requiere su atención. Por favor, devuélvame la llamada lo antes posible. Lo guardé, pero no la llamé. Estaba demasiado ocupada hundiéndome en la desesperación para darme cuenta de que me estaban lanzando una cuerda salvavidas. Esa noche, me desplacé por Instagram y vi a Javier en una fiesta en la azotea con todos mis viejos amigos. Mi madre había comentado: orgullosa de mi hijo. La familia lo es todo. El mensaje era claro. Yo ya no era parte de ella. Pablo nos encontró un piso en Malasaña. No era el ático en el que crecí. No tenía portero, ni suelos de mármol, ni vistas al retiro. Solo un piso luminoso de 2 dormitorios en un edificio de piedra, con suelos de madera que crujían, y un pequeño balcón que daba a un jardín comunitario. No es mucho, dijo, estudiando mi rostro mientras caminaba por las habitaciones vacías, pero es nuestro, no de nadie más. Empecé a llorar, no de decepción, sino de alivio. Aquí, la sombra de mi padre no podía alcanzarme. Aquí, podía respirar. Pablo me abrazó fuerte mientras sollozaba, liberando años de presiones que ni siquiera sabía que llevaba. No prometió arreglar las cosas ni rescatarme de mis problemas. Simplemente se quedó. Durante las semanas siguientes, envié currículums a todas las agencias de marketing de la ciudad. Los rechazos llegaron demasiado rápido, demasiado constantes. De alguna manera, todos los lugares a los que postulé sabían de la situación en Montemayor. Las puertas se cerraban antes de que pudiera llamar. Encontraré la manera, le dije a Pablo durante la cena. Contenedores de comida para llevar esparcidos por nuestra vieja mesa de cocina. Tengo que hacer esto sola. Él asintió. Lo sé, pero siempre estoy aquí si me necesitas. Esa noche, me desperté a las 2 a.m. y el lado de Pablo de la cama estaba vacío. A través de la rendija de la puerta del dormitorio, lo vi en la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja pero urgente. Las proyecciones trimestrales deben ajustarse antes de la reunión de la junta. No se lo pases a Williams. Yo me encargaré personalmente de la revisión técnica. Debí haber hecho algún ruido porque se giró, me vio y rápidamente dijo: te llamaré más tarde. Solo cosas de trabajo, dijo con una ligera sonrisa. Vuelve a dormir. Asentí y volví a la cama, pero me quedé despierta durante horas, preguntándome desde cuándo los mecánicos celebraban reuniones de junta directiva. Una semana antes de la boda, mi padre apareció en nuestro piso. No lo había visto desde que me fui de su despacho. Ahora estaba parado en la puerta de nuestro piso en Malasaña. Su traje de alta costura desentonaba como un diamante en una caja de arena, mirando nuestra sencilla sala de estar como si pudiera transmitir enfermedades. Vengo a hacerte una oferta, dijo, sin molestarse en saludar. Pablo estaba a mi lado, silencioso y observador. Mi padre sacó una chequera.
5 millones de euros. Cancela la boda. Vuelve a casa. Fingiremos que esta pequeña rebelión nunca sucedió. Me quedé mirando el cheque en blanco en su mano. 5 millones de euros. Más dinero del que podría ganar en toda mi vida por mi cuenta. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. No, 10 millones. Su bolígrafo se detuvo. Última oferta. No estoy en venta, papá. Su cara se retorció. Entonces eres una tonta. Y cuando este matrimonio fracase, porque lo hará, no te arrastres de vuelta. No tendrás nada. Sin herencia, sin fideicomiso, sin acciones en la empresa, sin apellido Montemayor para protegerte. Se acercó, su voz se redujo a un siseo. No serás nadie, al igual que él, señaló a Pablo con desprecio. Pablo, que no había dicho una palabra, se paró con los brazos a los lados y una calma fría y extraña en sus ojos. Debería irse, señor Montemayor, dijo Pablo en voz baja. Oh, el mecánico ha hablado. Mi padre rió. Disfrútala mientras puedas, hijo. Cuando la novedad desaparezca y se dé cuenta de lo que ha perdido, te resentirá. No lo creo. Algo pasó entre ellos, una mirada que yo no pude descifrar. La sonrisa burlona de mi padre se congeló por un instante. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Va a convertir la boda en un infierno, susurré. Pablo tomó mi mano. Que lo intente. Nuestra boda iba a ser íntima. Pablo y yo planeamos una ceremonia en un pequeño restaurante de Malasaña. 50 invitados, en su mayoría colegas de mis días de marketing que se habían mantenido leales, y algunos amigos de Pablo del taller. Simple, significativo, nuestro. Pero cuando llegamos, encontramos 250 invitados adicionales ya sentados. Llenaron cada rincón del restaurante, desbordándose en el patio. Mujeres con Chanel y vestidos de diseñador, hombres con trajes a medida más caros que nuestro alquiler. El mundo de mi padre, sin invitación y sin disculpas. Mi madre estaba sentada en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo. Javier estaba en su teléfono, con aspecto aburrido, y en el centro de todo estaba mi padre, con su traje de 3 piezas, sosteniendo una copa de champán, sonriendo como si fuera el dueño del lugar, porque en todos los sentidos que le importaban, lo era. Sorpresa, querida. Me besó en la mejilla antes de que pudiera alejarme. ¿No pensaste que me perdería la boda de mi única hija? ¿Qué es esto? Pregunté, mi voz tensa. ¿Qué has hecho? Me prometiste una boda que recordaría. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Considéralo mi regalo. Miré a mi alrededor, al mar de la alta sociedad madrileña, los socios comerciales de mi padre, los periodistas de sociedad con sus teléfonos listos, y me di cuenta de lo que había hecho. Convirtió nuestra ceremonia íntima en una actuación, un escenario, y él estaba a punto de ser la estrella. Pablo apretó mi mano. Podemos irnos ahora mismo. Solo dilo. Miré a los invitados y la sonrisa de triunfo de mi padre junto al altar que habíamos elegido juntos. No, enderecé mis hombros. Nos vamos a casar hoy. Lo que sea que haya planeado, lo enfrentaremos juntos. No tenía idea de lo malo que estaba a punto de ser. Mi padre esperó hasta que la ceremonia terminó. Habíamos intercambiado votos. Los de Pablo fueron sencillos y reales, los míos cargados de emoción. El oficiante nos declaró casados. Por un momento perfecto, en medio del caos que mi padre había creado, fui feliz. Entonces sonó el tintineo del cristal. Ricardo Montemayor se levantó de su asiento. Con una botella de Dom Pérignon en la mano, la sala se quedó en silencio. 300 invitados se giraron para mirarlo como si presenciaran una ejecución. Un brindis, declaró, su voz resonando en el restaurante. Por mi hija y mi yerno. La pausa antes de yerno fue puro desprecio. Construí todo lo que tengo desde cero, continuó, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Cada euro, cada trato, cada oportunidad fue con sangre y sacrificio, y soñé que algún día mi hija se casaría con un hombre digno de ese legado. Se detuvo frente a nuestra mesa, mirando a Pablo como si estuviera examinando algo desagradable en su zapato. En cambio, ella eligió a este individuo, un mecánico de Vallecas, un don nadie sin nada que ofrecer más que sus manos engrasadas y sus bolsillos vacíos. Hubo jadeos en la multitud. Alguien rió nerviosamente. Vi teléfonos levantados, grabando. Así que he venido a hacer un anuncio. La voz de mi padre era tan dura como el acero. A partir de este momento, Sofía Montemayor ya no es mi hija. Ha sido eliminada de mi testamento, despojada de su fideicomiso y revocada de cualquier derecho de sucesión a los activos de la familia Montemayor. Se giró hacia la multitud, abriendo los brazos. Considérenlo una lección. Cuando eligen la pobreza en lugar de la familia, obtienen exactamente lo que se merecen. Se bebió el champán, colocó la copa vacía sobre nuestra mesa y sonrió. Felicidades, querida. Finalmente tienes todo lo que querías.
El silencio después fue escalofriante. Pablo no se inmutó. Lentamente se levantó de su silla, se alisó la corbata, una simple corbata azul marino, nada de marca, y se enfrentó a mi padre con una expresión que nunca había visto en él, tranquila, serena, casi divertida. Gracias por venir, señor Montemayor, dijo Pablo, con voz uniforme y clara. Y gracias por su bendición. Mi padre resopló. ¿Bendición? Te acabo de decir que no recibirás nada. Lo escuché. Pablo se acercó hasta que estuvieron cara a cara. Y quiero que sepa que no lo necesitamos. ¿No lo necesitan? Ricardo se burló y se rió con desdén. Posees un garaje que vale menos que mi reloj. Vives en un pequeño piso del tamaño de una caja de zapatos. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a mi hija? Pablo sonrió. Una sonrisa pequeña y reservada que nos heló la sangre a mi padre y a mí. Algo más importante que el dinero, señor Montemayor. Yo soy el que la tiene a ella. Entre la multitud, un hombre mayor se puso de pie, canoso, elegante, con un traje que incluso yo reconocí como ridículamente caro. Observó el intercambio con ojos penetrantes y una sonrisa fugaz. Lo había visto antes entre los invitados de Pablo, pero no había pensado en preguntarle quién era. Mi padre miró al hombre, luego de vuelta a Pablo, y por un instante, algo cruzó por su rostro. Tal vez incertidumbre, o la sensación de que se estaba perdiendo algo. Disfruta tu pobreza, espetó mi padre. Cuando ella se canse de luchar, cuando se dé cuenta de lo que ha perdido, lo hará, te resentirá. No digas que no te lo advertí. La verdadera riqueza no se mide por el saldo bancario, señor Montemayor. La voz de Pablo se hizo más baja, solo para nosotros. Pero usted lo entenderá pronto. Mi padre volvió a reír, pero la risa sonó hueca. Él no tenía idea de lo proféticas que iban a ser esas palabras. Mi padre había terminado su actuación. Ahora era mi turno. Tomé la mano de Pablo y me giré para enfrentar a las 300 personas que esperaban mi colapso. La élite con sus vestidos de diseño, los hombres de negocios calculando mi caída, los reporteros sociales con los titulares listos, todos esperando las lágrimas, la súplica, la rendición. No sabían nada de mí. Mi padre cree que el dinero lo es todo, dije, mi voz resonando en el repentino silencio. Cree que el amor es una transacción, la familia un acuerdo comercial, y las personas son útiles o inútiles. Miré a mi madre, que no se atrevió a mirarme, a Javier, todavía en su teléfono, a la multitud de extraños que vinieron a ver mi humillación como si fuera entretenimiento. Yo también lo creía. Pasé 28 años tratando de ser valiosa a sus ojos. Los colegios correctos, el título correcto, la ropa correcta, la sonrisa perfecta, ¿y saben qué? Solo llegué a ser decente, aceptable, nunca lo suficientemente buena. La mandíbula de mi padre se apretó, pero no dijo nada. Hoy, elegí otra cosa. Elegí ser amada por ser quien soy, no por mi valor neto. Apreté la mano de Pablo. Y si eso me cuesta todo lo que se suponía que debía heredar, entonces nunca fue mío para empezar. Me dirigí al resto de los invitados, algunos con aspecto incómodo, otros conmovidos. Si alguien vino aquí para ver una tragedia, lamento decepcionarlos. Esta es una celebración. Sonreí. Si quieren irse, la puerta está allí. Pero si quieren quedarse y celebrar con nosotros, bienvenidos a nuestra boda. Unas 30 personas recogieron sus pertenencias y se fueron, pero cerca de 270 se quedaron, incluidos varios de los invitados de mi padre. Él no esperaba eso. Mi padre se fue furioso, mi madre y Javier lo siguieron. Antes de que la puerta se cerrara por completo, la atmósfera cambió. Como si una tormenta hubiera pasado, la sala se sintió más ligera. Alguien empezó a aplaudir. Una ronda cálida y genuina de aplausos se extendió por la multitud. El DJ, que se había quedado congelado por la sorpresa, finalmente puso música, y así, nuestra boda volvió a ser nuestra. El pastel de bodas fue encargado a una pastelería local de Malasaña. 3 pisos de bizcocho de vainilla y crema de mantequilla, que sabían mejor que cualquier pastel de diseño de 5.000 euros que había comido en las bodas de la alta sociedad. Pablo y yo lo cortamos juntos, riéndonos cuando la crema le manchó la nariz. ¿Arrepentida?, preguntó mientras nos balanceábamos en la pista de baile, mi cabeza apoyada en su pecho. En absoluto. Incluso después de todo eso, me hice a un lado para mirarlo. Este hombre, que se había quedado a mi lado mientras mi padre intentaba destrozarnos, que nunca levantó la voz ni perdió la calma, especialmente después de todo eso. Le toqué la cara. Un destello cruzó por sus ojos. Una sombra, un secreto. He enfrentado cosas peores que tu padre. ¿Qué significa eso? Me besó en la frente en lugar de responder. Algún día te lo contaré todo. Lo prometo. La noche terminó con baile,
risas y una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Nuestros invitados, los reales, los que se quedaron, nos rodearon con alegría genuina. Pero mientras Pablo me abrazaba en el último baile, no pude sacudirme la sensación de que había algo que no me había dicho. El misterioso anciano de antes había estrechado la mano de Pablo con un apretón significativo antes de irse. Las llamadas nocturnas de Pablo sobre reuniones de la junta, quienquiera que fuera realmente mi marido, sentía que solo estaba viendo la punta del iceberg. La verdadera historia aún estaba por revelarse. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa y hablarles directamente. Si alguna vez sintieron que su familia no reconocía su verdadero valor, escriban igual en los comentarios. Leo cada uno. ¿Y quiero escuchar tu historia? Presiona el botón de me gusta si crees que tomé la decisión correcta al defenderme. Y si aún no estás suscrito, créeme, querrás ver lo que sucede a continuación porque el giro, no te lo esperas. Déjame continuar. La luna de miel duró unas 6 semanas. No el romance. Pablo y yo estábamos más felices que nunca, aprendiendo a construir nuestra vida juntos en el piso de Malasaña. No, lo que terminó fue mi esperanza de encontrar trabajo. Había solicitado 43 puestos de marketing en toda la ciudad. Nivel de entrada, nivel medio, cualquier cosa que pudiera usar mi MBA y mis 3 años de experiencia. Cada solicitud fue rechazada, la mayoría sin siquiera una entrevista. Las noticias viajan rápido en Madrid. El nombre Montemayor, que una vez abrió puertas, ahora las cerraba de golpe. Nadie quería arriesgarse a ofender a Ricardo Montemayor contratando a su hija repudiada. Tal vez debería buscar trabajo fuera de la ciudad, dije una noche, mirando la pantalla de mi portátil. Otro correo electrónico de rechazo. Otra puerta cerrada. Pablo estaba en silencio, parado junto a la ventana. O tal vez no deberías trabajar para nadie más. No puedo empezar mi propia empresa ahora mismo. Solo tengo unos 3,000 euros en mi cuenta. A veces, eso es suficiente, dijo él. Me reí amargamente. ¿En qué mundo? Él no respondió. Solo me miró con esos ojos marrones tranquilos que comencé a darme cuenta de que ocultaban más de lo que revelaban. Nuestros ahorros estaban disminuyendo. Yo insistía en pagar la mitad de las cuentas. Una obstinación mía necesitaba demostrar que yo no era solo una mujer mantenida. Pablo nunca se quejó, nunca presionó, nunca se ofreció a cubrirlo todo. Respetaba mi orgullo incluso cuando lo hacía más difícil. Pero a las 3 de la mañana, cuando no podía dormir, las dudas se colaban. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si no podía sobrevivir sin el nombre Montemayor? ¿Y si había renunciado a todo por un hombre al que solo estaba empezando a conocer? Una noche, Pablo me encontró en el balcón, envuelta en una manta, llorando en silencio bajo las luces de la ciudad. Dime lo que necesitas, susurró. Ya no lo sé. 3 meses después de la boda, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Casi no contesté, pero una parte desesperada de mí esperaba. Cariño, dijo mi madre, su voz tan dulce como la miel, el tono que usaba cuando quería algo. ¿Cómo estás? Estoy tan preocupada. ¿Y tú? Por supuesto. Sigo siendo tu madre, independientemente de lo que diga tu padre. Una pausa calculada. ¿Sabes? Él todavía no ha cambiado el testamento oficialmente. Aún hay tiempo si quieres reconsiderar mi matrimonio, reconsiderar mis elecciones. Ya dejaste claro tu punto de vista, Sofía. Todas entendemos que querías ser independiente, pero seguramente para ahora te das cuenta de que los hombres no pueden darte la vida que mereces. Pensé en Pablo haciéndome café cada mañana, recordando exactamente cómo me gustaba. La forma en que me abrazó cuando llegaron los correos electrónicos de rechazo, la fe inquebrantable que tenía en mí cuando yo no la tenía en mí misma. Creo que ya lo hizo, suspiré. Me estás matando, Sofía. Cada día que pasas con él es un día que estás desperdiciando tu futuro. El siguiente ataque vino del Instagram de Javier. Una foto de una fiesta en la azotea. Mis viejos amigos, champán, el skyline de Madrid. El pie de foto. Algunos eligen el amor sobre el lujo. Espero que estén disfrutando su libertad pobreza romántica. Los comentarios estaban llenos de emojis de risa cruel, bromas internas de las que yo solía ser parte. Mi madre le había dado me gusta a la publicación. Esa noche, Pablo llegó a casa y me encontró sentada, mirando la pantalla, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Suavemente me quitó el teléfono y miró el pie de foto. Por un instante, su mandíbula se apretó, la primera ira real que vi en él. Pronto reescribirán esta historia, dijo en voz baja. Te lo prometo. ¿Cómo estás tan seguro? En lugar de responder, me besó en la frente. 4 meses después de mi boda, llegó la carta. Papel crema pesado, membrete de Montemayor Inversiones, el sello de la firma de abogados grabado en oro. Estimada señora Montemayor Gascón,
La presente es para notificarle formalmente que el señor Ricardo Montemayor ha enmendado su testamento. Según estas enmiendas, usted ha sido eliminada permanentemente como beneficiaria. Su parte anterior, que habría ascendido al 20% del valor estimado actual de 200 millones de euros, ha sido reasignada. Además, la cuenta fiduciaria número 47.891 establecida a su nombre ha sido disuelta bajo la autoridad del administrador fiduciario. Estos cambios son definitivos e irrevocables. 200 millones de euros, desaparecidos con una firma. Me senté en nuestro pequeño balcón mientras el sol se ponía sobre Malasaña, viendo cómo el cielo cambiaba de dorado a púrpura y negro. Durante 28 años, me habían prometido ese dinero, nunca lo había querido de verdad. Pero saber que existía había creado una red de seguridad de la que no me había dado cuenta de que estaba parada. Ahora la red se había ido, y yo estaba en caída libre. Pablo me encontró allí horas después, la carta arrugada en mi mano, mi cara hinchada por el llanto. Vi el sobre, dijo, sentándose a mi lado. Lo siento. No me importa el dinero. Me reí amargamente. Esa es la ironía. Nunca me importó, pero que él pueda borrarme así, como si nunca hubiera existido, eso duele. Pablo se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo, tengo algo que contarte, algo que he estado esperando el momento adecuado para compartir. Me tomó de la mano, pero no ahora. Hay un evento en 3 meses. Necesito que confíes en mí hasta entonces. ¿Qué evento? El tipo de evento que lo cambiará todo. Me miró a los ojos. ¿Puedes esperar tanto? No entendí, pero confiaba en él. Sí. Al día siguiente, finalmente devolví la llamada a Marta Sanz. Su despacho estaba en un edificio de piedra en Chamberí, un espacio tranquilo y elegante de caoba y sillas de cuero que había visto décadas de conversaciones secretas. Gracias por venir, señora Gascón. Ella sonrió cálidamente, enfatizando deliberadamente el apellido de mi marido. Su abuela estaría muy orgullosa de usted. Mencionar a mi abuela Magdalena me hizo tragar saliva. Había muerto hacía 2 años, la única persona en mi familia que realmente me entendía. ¿Dijiste que había algo sobre su patrimonio? Marta asintió, deslizando una carpeta a través del escritorio. Antes de fallecer, Magdalena Torres estableció un fideicomiso separado, aislado de cualquier cosa que su padre controlara. Me dio instrucciones de informarle solo después de que se casara con el hombre que eligiera sin la aprobación de su padre. Me quedé mirándola fijamente. ¿Qué? Ella lo sabía, Sofía. Ella sabía exactamente cómo era su yerno, y quería asegurarse de que tuvieras opciones. Marta abrió la carpeta. El fideicomiso contenía 500.000 euros en activos diversificados. Es suyo, a partir del día en que se casó con Pablo Gascón. $500.000 de euros. El regalo final de mi abuela. Dentro había una carta escrita con su letra familiar y elegante. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente elegiste tu propio camino. Estoy muy orgullosa. Tu abuelo y yo construimos nuestra vida sobre el amor, no sobre el dinero. Empezamos sin nada, pero terminamos con todo porque nos teníamos el uno al otro. Este dinero no es una fortuna, pero es libertad. Úsalo para construir la vida que quieres. Nunca dejes que nadie te diga tu valor. Todo mi amor, abuela Magdalena. Lloré durante 20 minutos en ese despacho. Por primera vez en meses, fueron lágrimas de esperanza. 5 meses después de mi boda, fundé Torres Creativa, en honor al apellido de soltera de mi abuela, una elección deliberada para separarme del legado Montemayor. Alquilé un pequeño despacho en un espacio de coworking en Nuevos Ministerios, diseñé mi propio logotipo y me puse en contacto con todos los pequeños empresarios que había conocido, excluyendo a cualquiera relacionado con el círculo de mi padre. Mi primer cliente fue la cafetería en Malasaña, donde conocí a Pablo. Necesitaban ayuda con sus redes sociales y solo cobré la mitad de mi tarifa habitual para construir mi portafolio. El segundo cliente fue una librería de segunda mano en el barrio, luego un restaurante familiar en Vallecas y luego una startup tecnológica en Barcelona. La voz se corrió, no a través de las redes de la alta sociedad de Madrid, sino a través de verdaderos madrileños, gente que juzgaba el trabajo por los resultados, no por el apellido. En 2 meses, tenía más clientes de los que podía manejar sola. Estaba construyendo algo que era solo mío. Estoy orgulloso de ti, dijo Pablo una noche, sentado en la mesa de la cocina, mientras yo trabajaba en una campaña. No podría haberlo hecho sin el fideicomiso de la abuela, o sin que creyeras en mí cuando yo no lo hacía. Él sonrió en silencio. Habrías encontrado la manera. Esa semana, recibí un correo electrónico que me heló la sangre. Asunto: consulta de asociación de marketing de nexusai.com. Estimada señora Torres, Nexus AI Technologies está interesada en discutir una posible asociación de marketing con su empresa.
Estamos impresionados por su trabajo de apoyo a empresas emergentes y creemos que su enfoque se alinea con nuestros valores de marca. Comuníquese con nosotros a su conveniencia. Atentamente, Departamento de Marketing de Nexus AI. Nunca había oído hablar de Nexus AI, pero una búsqueda rápida en Google mostró que eran una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento del país. Era extrañamente extraño que hubieran encontrado mi pequeña empresa. Extrañamente extraño. No me di cuenta de inmediato, pero las noticias de negocios de ese mes estaban llenas de una historia. Nexus AI Technologies buscaba un socio inmobiliario para construir un gigantesco centro de datos en la costa este. El trato valía 50 millones de euros, y todos los promotores de Madrid estaban compitiendo por él, incluido mi padre. Javier, por supuesto, lo mencionó en Instagram. Una foto de Ricardo dándole la mano a alguien en una conferencia de negocios. Pie de foto. Papá a punto de cerrar el trato más grande de la década. Montemayor Inversiones más Nexus AI es un boom. Lo ignoré, pero unos días después, Pablo llegó a casa con una expresión de curiosidad. ¿Viste las noticias sobre Nexus AI, el centro de datos? Sí, todo el mundo habla de ello. Levanté la cabeza de mi portátil. ¿Por qué? Por nada, dijo, pero estaba sonriendo. Esa pequeña sonrisa reservada que todavía no podía descifrar. Es gracioso que tu padre lo quiera tanto. Para él, todo es una competición. Probablemente ni siquiera necesite el dinero, solo quiere ganar. Pablo se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué dirías si te dijera que no lo conseguirá? ¿Cómo lo sabes? Porque sé quién dirige Nexus ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pablo. Él tomó mis manos. Hay una gala el próximo mes, un evento de una fundación benéfica tecnológica en el Museo del Prado. Nexus AI es el patrocinador principal. Y hizo una pausa. Su CEO hará una rara aparición pública. Está bien. ¿Quieres que vaya contigo a esta gala tecnológica? Pablo, no conozco a nadie en ese mundo. Él levantó mi mano y la besó. Tú me conoces. La forma en que lo dijo, como si fuera más de lo que yo entendía, hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué me estás ocultando? Todo. Pronto, te lo prometo. 2 semanas antes de la gala, Pablo se sentó a hablar conmigo. Era domingo por la mañana. Había hecho tortitas, ahora nuestra tradición de fin de semana, y el piso olía a sirope de arce y café, pero su expresión era inusualmente seria. Necesito decirte esto, dijo. Y necesito que me dejes terminar antes de que reacciones. Mi estómago se apretó. El taller es real. Soy dueño de Taller Gascón, y reparo coches allí cuando puedo. Respiro hondo. Pero no es mi trabajo principal. ¿No lo es? Es un pasatiempo, una forma de mantenerme con los pies en la tierra. ¿Con los pies en la tierra de qué? Del resto de mi vida. Me miró a los ojos. Trabajo en tecnología, Sofía. No soy solo un mecánico. Estoy profundamente involucrado en la industria. Lo miré fijamente. Profundamente involucrado significa que no soy pobre, ni siquiera cerca de serlo. Se pasó la mano por el pelo. Parecía preocupado. Me di cuenta de que nunca lo había visto preocupado. Lo mantuve en secreto porque necesitaba saber que alguien me amaría por quien soy, no por lo que tengo. Pablo, me estás asustando. Solo dímelo. Todavía no. No del todo. Quiero que lo veas por ti misma en la gala. Sacó algo de su bolsillo. Un sobre pesado con una letra elegante. Esta es mi invitación. Invitado VIP, querida. Tomé el sobre. Dentro había una tarjeta crema gruesa, grabada en oro. La Fundación Benéfica Tecnológica se complace en invitarles a su gala anual. Invitado de honor, Pablo Gascón. Invitado de honor, Pablo. Mi voz salió en un susurro. ¿Quién eres? Me tomó la cara entre las manos, sus ojos más vulnerables que nunca. Soy el hombre que te ama. Todo lo demás son detalles. Las 2 semanas previas a la gala fueron como vivir en un sueño del que no podía despertar. Me obsesioné buscando CEO de Nexus AI en Google. Los resultados eran exasperantemente vagos. La empresa era famosa por su secreto. Sin fotos de líderes, sin declaraciones públicas, solo una reputación de innovación brillante y un fundador misterioso que se había mantenido completamente fuera del ojo público. 6 meses antes, Forbes había publicado un artículo sobre el multimillonario invisible en el mundo del fundador de Nexus AI, sin nombre, sin foto, solo especulaciones sobre un joven genio tecnológico que había construido un imperio de 4.000 millones de euros mientras permanecía completamente oculto. Pensé en Pablo, sus llamadas telefónicas nocturnas sobre reuniones de la junta, la jerga técnica que había escuchado, los fajos casuales de efectivo, el misterioso anciano en nuestra boda que lo miró con respeto o deferencia. Todo encajaba. Yo estaba demasiado cerca para ver el panorama general. La noche antes de la gala, Pablo me regaló un vestido valentino, un elegante diseño negro,
probablemente más caro que nuestro alquiler mensual. No pregunté el precio. Estaba empezando a entender que el dinero no era un problema para él. Nunca lo fue. ¿Estás enfadada?, preguntó en voz baja. ¿Por no habértelo dicho antes? Miré a este hombre, mi marido, a quien ahora solo estaba empezando a conocer de verdad. No estoy segura de quién soy, admití. Me mentiste. Oculté información para proteger algo importante. Hay una diferencia. ¿En serio? Él asintió. Mañana lo entenderás todo, y luego podrás decidir cómo te sientes. Tome la decisión que tomes, no te culparé. Apenas dormí esa noche. Solo unas horas después, entré en un mundo que pensé que había dejado atrás, y descubrí que mi marido no era el mecánico en apuros del que mi padre se burló. Era otra persona. El Museo Nacional del Prado había sido transformado. Las arañas de cristal colgaban en la sala principal como estrellas heladas. 500 de las personas más poderosas de la tecnología, las finanzas y los medios de comunicación se reunieron bajo obras maestras del Renacimiento, las copas de champán brillando bajo las luces, mujeres con alta costura, hombres que llevaban el poder como una segunda piel. Y todos nos miraban. Entré con Pablo, mi vestido valentino negro de repente, sintiéndose muy pequeño en el mar de diseños de alta gama. Pero Pablo se movía entre la multitud como si fuera el dueño, asintiendo a personas que respondían con asentimientos extraños que yo no podía descifrar. Pablo Gascón, dijo un hombre canoso, estrechándole la mano con efusividad. Esperaba con ansias este anuncio. Senador Mitchell, respondió Pablo, gracias por venir. ¿Senador? Pablo conocía a un senador. Apenas llegamos al bar cuando los vi. Mi padre, mi madre y Javier, de pie cerca de la exposición de la subasta, haciendo contactos con sonrisas ensayadas. Los ojos de Ricardo vagaron por la multitud, buscando a alguien, entonces se precipitaron hacia nosotros. El rostro de mi padre pasó por una serie de emociones. Confusión, reconocimiento, desprecio. Comenzó a caminar hacia nosotros, mi madre tropezando para seguirlo. Sofía. Se detuvo a unos metros, mirando a Pablo con una sonrisa depredadora. ¡Qué sorpresa! No pensé que dejarían que el personal de servicio entrara en estos eventos. Pablo no dijo nada, solo lo miró con esa calma inquietante. No me digas que te colaste en la fiesta. Ricardo rió, buscando una audiencia. Una mujer con un auricular apareció junto a Pablo. El CEO de Nexus AI hablará en 15 minutos. Ha solicitado un asiento en la mesa del patrocinador. Sí, dijo, agitando la mano, todavía sonriendo a Pablo. Tengo una reunión muy importante después de su discurso. Si tan solo lo supiera, las luces se atenuaron. El gran salón se quedó en silencio cuando las enormes pantallas se encendieron. El logotipo de Nexus AI, una elegante N plateada entrelazada con un patrón de circuito, apareció, seguido de tomas épicas de su tecnología, sistemas de conducción autónoma, IA médica, modelos climáticos. Señoras y señores, anunció el presentador, su voz retumbando en la sala. Esta noche marca un momento histórico. Por primera vez, el fundador y CEO de Nexus AI Technologies hablará en público. Un murmullo recorrió la multitud. Mi padre se inclinó hacia adelante, ajustándose la corbata. Lo vi susurrarle algo a mi madre, probablemente planeando su discurso posterior. Esta empresa ha revolucionado la inteligencia artificial en todos los sectores. Sus innovaciones han cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. Y la mente detrás de todo ha sido, hasta ahora, un secreto. Pablo apretó mi mano. ¿Estás lista? ¿Lista para qué? Él sonrió. No la pequeña sonrisa reservada, sino una más radiante, una sonrisa de liberación, de que las cosas estaban a punto de cambiar. La voz del presentador se elevó. Den la bienvenida al CEO y fundador de Nexus AI Technologies, valorada en 4.700 millones de euros, y nombrada por Forbes como una de las personas más influyentes en tecnología. Pablo soltó mi mano. Pablo Gascón. La sala estalló en aplausos. La copa de champán de mi padre se detuvo a medio camino de sus labios. La boca de mi madre se abrió en un jadeo. Y Pablo, mi Pablo, el mecánico de Vallecas al que mi padre había llamado escoria, subió al escenario como si hubiera nacido allí. La pantalla detrás de él se iluminó con su nombre, su rostro y su título. Pablo Gascón, CEO y fundador, Nexus AI Technologies. Miré a mi padre. Su rostro estaba completamente blanco, pálido. Y por primera vez en mi vida, vi a Ricardo Montemayor sin palabras. Pablo habló durante 20 minutos. Habló de innovación, responsabilidad y el futuro de la tecnología. Fue brillante, elocuente, apasionado y cautivador, de una manera que solo vislumbraba en momentos privados.
El público se aferró a cada una de sus palabras. Yo apenas escuché nada. Estaba demasiado ocupada mirando a mi padre. Ricardo Montemayor estaba sentado inmóvil en su silla, mirando el escenario como si viera un fantasma. La palidez nunca abandonó su rostro. Mi madre seguía tocándole el brazo, susurrando con urgencia, pero él no respondía. Javier había dejado de fingir aburrimiento y ahora estaba boquiabierto. Cuando Pablo terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. 500 de las personas más poderosas de España se pusieron de pie, ovacionando al hombre que mi padre había llamado el reparador de coches. Pablo encontró mi mirada en la multitud y sonrió. Solo para mí. La recepción posterior fue un frenesí. Todo el mundo quería conocer al misterioso CEO que finalmente había salido a la luz. Inversores, políticos, magnates de los medios, lo rodearon como polillas a una llama. Pero Pablo tenía un destino primero. Caminó directamente hacia mi padre, que todavía estaba sentado, aparentemente incapaz de levantarse. Lo seguí, con el corazón latiéndome con fuerza. Señor Montemayor. La voz de Pablo era agradable, profesional. Creía que quería hablar de una asociación comercial. Mi padre levantó la cabeza. Su boca se abrió y se cerró varias veces. Tú, logró decir. Tú eres el CEO de la compañía que he estado persiguiendo durante 2 años. Pablo sacó una tarjeta de presentación. Simple, elegante, innegable. Pablo Gascón, Nexus AI. Tal vez haya oído hablar de nosotros. La mano de Ricardo tembló al tomar la tarjeta. Forbes confirmó más tarde lo que todos en la sala estaban calculando. Pablo Gascón valía 4.700 millones de euros. Mi marido era el doble de rico que mi padre. El mecánico era un multimillonario. Mi padre se recuperó más rápido de lo que esperaba. En segundos, su conmoción se convirtió en la sonrisa del hombre de negocios, la que usaba cuando cerraba tratos, cuando fingía que le gustaban las personas que más tarde arruinaría. Pablo se levantó, extendiendo su mano como si fueran viejos amigos. No tenía ni idea. Esto es maravilloso. Siempre le dije a Sofía que tenía buen gusto. La mentira fue tan descarada que casi me reí. Pablo no le dio la mano. Usted me llamó escoria, señor Montemayor. Su voz seguía siendo totalmente agradable. Me llamó don Nadie, un mecánico. Dijo que no tenía nada que ofrecerle a su hija. Tienes que entender, yo no sabía. Si estuviera arreglando coches o dirigiendo la empresa, seguiría siendo la misma persona, dijo Pablo. Lo único que ha cambiado es su percepción de mi valor. Pablo finalmente le dio la mano, pero no para un apretón. Presionó su tarjeta en la palma de mi padre, lo que decía más de él que de mí. A nuestro alrededor, la gente observaba, escuchaba, grabando con sus teléfonos. La sonrisa de mi padre se tensó. Hablemos de esto en privado. El trato del centro de datos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Ya lo he decidido. La voz de Pablo fue lo suficientemente alta para que la multitud cercana la escuchara. Nexus AI no se asociará con Montemayor Inversiones. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hago negocios con personas que ven a su familia como activos para comprar y vender. Pablo dio un paso atrás, rodeando mi cintura con su brazo. Usted castigó a su hija por elegir el amor sobre el dinero. No tolero ese tipo de comportamiento. Los susurros se extendieron como la pólvora. A la mañana siguiente, la historia estaría en todas las páginas de negocios de España. Ricardo Montemayor acababa de perder el trato de su carrera a manos de su propio yerno. Muy bien, necesito hacer una pausa aquí. ¿Alguno de ustedes se lo imaginó? Sean honestos. Escriban shock si no lo hicieron o lo sabía si lo hicieron. Quiero saberlo. Y si alguna vez te han subestimado basándote en las apariencias, no estás solo. Esa es la lección, ¿verdad? Nunca juzgues un libro por su portada. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones porque, lo que pasa después, esa es la parte jugosa de verdad. Volvamos a la historia. Las consecuencias fueron inmediatas e implacables. Para la medianoche, el video de nuestra boda, el discurso completo de mi padre llamando a Pablo escoria, se había vuelto viral. Alguien finalmente lo había subido, y ahora tenía contexto. El hombre al que Ricardo Montemayor había humillado públicamente poseía 4.700 millones de euros. Los titulares se escribieron solos. El magnate inmobiliario se burla del yerno en la boda. Resulta ser un multimillonario de la tecnología. El CEO de Montemayor aprende una lección costosa sobre juzgar por las apariencias. Un error de 50 millones de euros. El orgullo de un padre le había costado todo a su empresa. En una semana, otros 2 socios comerciales de mi padre anunciaron que estaban revisando sus acuerdos. Un inversor importante se retiró de un proyecto de desarrollo,
citando preocupaciones sobre el juicio y el liderazgo. Los comentarios en línea fueron brutales. Todos los foros de negocios, todos los blogs de sociedad, todos los rincones de Internet se estaban riendo de Ricardo Montemayor. Pero la sorpresa más dulce vino de Javier. Mi hermano, el que se burlaba en Instagram y brindaba con champán, apareció en nuestro piso 3 días después de la gala. Incluso tocó el timbre, como una persona civilizada. Se revolvió incómodo en nuestra sala de estar. Mira, quiero disculparme por las cosas que dije, por las publicaciones de Instagram. Fue inmaduro y yo. ¿Quieres disculparte?, dijo Pablo con calma. ¿O quieres acceso? La cara de Javier se arrugó. Vamos, hombre, ahora somos familia. Piensa en las asociaciones que podríamos hacer. Montemayor, Inversiones y Nexus AI, trabajando juntos. Esa misma Montemayor Inversiones desheredó a mi esposa. Pablo se puso de pie. Esa misma familia rompió lazos y se burló de ella por casarse conmigo. Abrió la puerta principal. Hiciste tu elección hace 6 meses, Javier. No somos familia. Solo compartimos un pariente. La puerta se cerró. Javier se fue. Hay personas que solo se disculpan cuando quieren algo. Pablo lo entendía mejor que nadie. Mi madre llamó 3 veces antes de que yo respondiera. Sofía, cariño. Su voz se quebró con lágrimas. Reales o falsas. Ya no podía distinguir. Tienes que entender. Siempre te apoyé. Quería hablar en la boda, pero tu padre, ya sabes cómo es. Yo no dije nada. Estaba asustada. ¿Sabes cómo se pone cuando está enfadado? ¿Y mi protección? Dejé las palabras flotando. Silencio. Tengo esto, dije en voz baja. Algo que me dio la abogada de la abuela. Una carta que se suponía que estaba sellada. Escuché que mi madre tomaba un fuerte sorbo de aire. La abogada de la abuela encontró un correo electrónico en los archivos de su sesión. Mamá, un correo electrónico que le enviaste a papá 2 días antes de mi boda. Abrí la captura de pantalla en mi teléfono, la que Marta Sanz me había mostrado a regañadientes cuando pregunté sobre las comunicaciones familiares de esa época. Ella escribió: Ricardo tiene razón. Necesita aprender una lección. Déjala que luche unos meses sin dinero. Volverá suplicando y se casará con Harrison como debería haberlo hecho. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Fue sacado de contexto, ¿verdad? Mi voz ahora estaba tranquila. No me estabas defendiendo. Estabas ayudando a planear mi castigo. Te quedaste ahí mientras papá me humillaba y fuiste cómplice todo el tiempo. Sofía, no estaba enfadada, y al decirlo, me di cuenta de que era verdad. Simplemente había terminado. Si quieres ser parte de mi vida, una parte real, tienes que demostrármelo con acciones, no con palabras. ¿Qué significa eso? Significa que te llamaré cuando esté lista. Por favor, no me llames hasta entonces. Colgué antes de que pudiera responder. Algunos límites deben construirse con silencio. Mi padre vino solo, sin chofer, sin séquito, sin la armadura de su traje de diseño, solo un hombre cansado, con ropa arrugada, parado en la puerta de nuestro piso de malasaña, con algo en la cara que nunca había visto antes. Humildad. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Pablo estaba junto a la ventana, observando pero sin intervenir. Mi padre miró alrededor de nuestro sencillo piso, los muebles viejos, la pequeña cocina, las fotos de la boda en la pared, y esta vez no pareció calcular su valor. Perdí 3 asociaciones esta semana, dijo en voz baja. El trato del centro de datos fracasó. La junta directiva está discutiendo si me destituyen como CEO de mi propia empresa. Se rió amargamente. Resulta que la humillación pública tiene consecuencias. Lamento tus problemas de negocios. No, no lo lamentas, y no deberías hacerlo. Finalmente me miró a los ojos. Me equivoqué, Sofía, sobre Pablo, sobre ti, sobre lo que importa. Había esperado toda mi vida para escuchar esas palabras. Ahora que llegaron, me sentí agotada. No necesito tu disculpa. Entonces, ¿qué necesitas? He pensado mucho. Me acerqué. Necesito que entiendas que soy feliz, no porque mi marido se haya vuelto rico. Fui feliz antes de saberlo. Soy feliz porque soy respetada, apoyada y amada por ser quien soy. Me acerqué más. ¿Entiendes eso? Su rostro cambió. Quizás no del todo. Tal vez eso es pedir demasiado. Pero algo, dije. Estoy intentándolo. Entonces inténtalo más. Puse mi mano en su brazo. Estoy dispuesta a tenerte en mi vida, papá. Pero no como mi controlador. No como la persona que juzga mi valor por la cuenta bancaria de mi marido. Como un padre. Solo eso. Asintió lentamente. No sé cómo. Entonces aprende. No fue perdón, pero fue un comienzo. Un año después de nuestra boda, Torres Creativa tenía 15 empleados. Mi pequeña agencia de marketing se había convertido en algo real.
No gracias al dinero o a las conexiones de Pablo, sino a las referencias de clientes satisfechos y a una reputación que construí proyecto a proyecto. Acabábamos de firmar nuestro contrato más grande hasta la fecha, una campaña de 1 año para una empresa de primer nivel que nos encontró a través del boca a boca. Pablo todavía iba al taller los fines de semana. Dijo que lo mantenía con los pies en la tierra, que le recordaba quién era antes de los miles de millones. A veces voy con él, pasándole llaves y aprendiendo los nombres de las piezas del motor. Mi padre todavía está aprendiendo. Nuestra relación no se ha curado. Tal vez nunca lo haga por completo, pero está tratando. Según mi madre, comenzó la terapia. Me ha invitado a tomar café 2 veces, y en ambas ocasiones preguntó por mi vida en lugar de hablar de la suya. Es progreso, no perfección. Esa Navidad, celebramos en casa de la madre de Pablo en Connecticut, una acogedora casa colonial con un jardín y risas genuinas resonando en las paredes. Sin adornos exagerados, ni comidas excesivamente preparadas, solo familia. ¿Arrepentida de algo?, preguntó Pablo, acercándome mientras la nieve caía fuera de la ventana. Pensé en el ático que perdí, el fideicomiso que se había ido, los 200 millones de euros que nunca vería. Luego pensé en construir algo con mis propias manos, en ser amada por ser yo misma. En las palabras de mi abuela, nunca dejes que nadie te diga tu valor. De nada, die. Me besó y la nieve siguió cayendo. Y en algún lugar de Madrid, mi padre probablemente todavía estaba contando sus pérdidas. Pero yo dejé de contar hace mucho tiempo. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no se mide por el saldo bancario, se mide por la paz que sientes cuando finalmente dejas de intentar ser quien los demás quieren que seas y simplemente eres tú misma. Si te llevas algo de mi historia, recuerda esto. Primero, no dejes que nadie defina tu valor por el dinero, ni siquiera tu familia, especialmente tu familia. Segundo, las acciones hablan más que las palabras. Cuando la gente te muestre quién es, créeles. Y cuando cambien de repente después de darse cuenta de tu valor, desconfía. Tercero, el amor real no te pide que dejes de ser quien eres. Te da espacio para crecer en la persona que siempre debiste ser. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia resonó contigo, presiona el botón de me gusta y suscríbete. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia más. Revisa la descripción para leer historias similares, algunas son aún más salvajes que la mía. Y no olvides dejar un comentario. ¿Debería perdonar completamente a mi padre? Leo todos los comentarios.